Entonces, aquí conversando otra vez sobre Carlos Marx, Freud y Nietzsche, que según Paul Ricoeur o Ricoeur observa, son los tres maestros de la sospecha, que dan inicio al proceso de desmontaje por diferentes vías de lo que es la modernidad como paradigma. Porque la modernidad todavía está, ¿no? Todavía hay un principio de supremacía o superioridad de Occidente, pero ya solapado, no es un sistema de valores, porque ya se impuso a nivel mundial en todos los sectores la necesidad de inclusión, de comprensión de los otros, la fortaleza de la debilidad del fuerte, lo feo de lo bello en Occidente y la belleza de aquello que se considera estereotipada o institucionalmente o se consideraba en algún momento pues la belleza, y sobre todo que la noción del deseo nos lleva a transformar y transgredir la realidad, ¿no? Entonces, y todos esos principios aristotélicos de proporción, de belleza, de justicia, no es que se perdió el valor en sí mismo, sino que se transformó, ya no está tan evidente como pudo haberlo estado para la evaluación occidental de toda una época, de todo un periodo. Ahora el deseo nos lleva más allá de lo aparentemente bello. O sea, lo que deseamos es algo que nos conviene de alguna manera en el contexto inmediato, circunstancial, en lo que somos de momento, en el contexto inmediato. Entonces, en la trampa de la que quería hablar, es que entonces en esa posmodernidad, de ese tono en el que venimos hablando, de ciertos cambios puntuales, específicos de la cultura, para dar el paso a una sociedad liberadora, tiene un alto nivel de complejidad, que es lo que hay que enfatizar. No es ese mito del dorado que como que persigue a Carlos Marx de que no nos vamos a interesar en nosotros. En la posmodernidad se establece que entonces el egoísmo pasa a formar parte también de un equilibrio. O sea, personas buscando satisfacerse transgreden cánones y descubren nuevas formas. Ese es el sueño posmoderno. La estructura común entre Derrida, Baudrillard, Barthes, todos estos estructuralistas apoyados en sus propios orígenes, que pueden ser Levi-Strauss y Saussure, todos estos estructuralistas, esto es como para los académicos, pero en general para los que no son académicos, coincidirán en que para transgredir un deseo, para satisfacer un deseo, se transgreden normas. Y entonces eso, según estos estructuralistas, iba a ser una fuente de nueva forma, o sea, de cultura. Y entonces, bueno, el arte conceptual, el dadaísmo, el surrealismo, todas esas transgresiones son una clara muestra muy rica de cómo esa búsqueda de satisfacción podía ir más allá todo lo que es el llamado arte popular, del cual Venezuela es uno de los mayores exponentes a nivel mundial, ¿no? De ahí lo famoso que se hizo Sofía Inver en Europa, no era por su obra, era por la obra de otros, siempre pues con miras a ser ella artista, ¿no? Porque supuestamente hay gente que cree que se sacrificó su propio impulso artístico por exponer a otros artistas. No, que se va a ver sacrificado. Ser artista es una vaina muy jodida por una tipa tan cómoda. Lo cierto es que en esta situación, ahorita en el mundo, resulta que las nuevas formas es algo más importante y de ahí el problema del contexto de los marxistas en Venezuela. Aquí en Venezuela no jamás hubo una pobreza como la del siglo 18, 19 o 19, 20 en Europa, específicamente en Inglaterra, donde comienza la industrialización, de hecho, ¿no? Con su búsqueda de industrialización, y después la URSS pone la cagada de querer competir en industrialización. Entonces, bueno, lo cierto es que en este contexto de posmodernidad las confusiones son muchas y se puede llegar a pensar que no hay valores. O sea, que Argimiro Serna y algunas otras personas puedan estar auspiciando el hecho de que no haya valores. No, los hay, solo que estos no aparecen en un manual aristotélico, en un manual de Carreño, por decirlo así, los venezolanos entenderán, o en cualquier manual de buenas conductas, sino que ahora lo que tú deseas requiere de una profundización de la lectura que haces de tu contexto inmediato, sobre todo desde que los estafadores aprendieron la fórmula formal, valga la redundancia, y se convirtieron en neoliberales o socialistas.
para entonces querer que tú, como pobre, votaras por ellos. No, resulta que no debemos tener una identidad común de pobres, que es en lo que lamentablemente cayeron más de un marxista, ¿no? Por un principio cristiano. No, es que no debe haber pobres. Ahora, para que no haya pobres, se debe transgredir el modelo de lo que se tiene como bueno o clase media. Porque en ese orden, evidentemente, no todo el mundo va a poder tener eso. Incluso por un principio ecológico más que económico. Entonces, si eso es así y no atendemos el modelo de lo que tenemos como bueno, como no ser pobre, y entonces más de una persona con una playa cerca, con comida, con pocos problemas reales, con buena salud, con relaciones y hasta con talento, se va a considerar pobre y va a desperdiciar todo aquello que resulta que se está valorando en contextos problematizados, complejos culturalmente, como los hay en muchos lugares de Europa, y resulta que hay una gran cantidad de conocimiento producto de esa supuesta vida de pobre, gracias al pensamiento lineal y moderno del marxista europeo, que viene aquí a insuflar una forma de identidad que no funciona. Entonces aquí en Venezuela es uno de los países donde primero hay que sabotear el conocimiento, la transmisión de conocimiento, para que no haya una identidad de gente aventajada como somos, tanto en talento como en posibilidades de desenvolvimiento, de esparcimiento, de contacto con la naturaleza, como ha sido este territorio ancestralmente, y todo el que abarcaron los caribes. Es una cosa que hay que investigarla históricamente. No es un rayo violeta que estoy haciendo yo de autovaloración o de autosugestión como venezolano para sentirme bien. Ay, bello, bello venezolano, bello. No. Es toda una responsabilidad que tenemos, una serie de personajes con graves críticas que tenemos que hacer, ¿no? Graves defectos, una gran malcriadez mantenida por el petróleo. Y la tenemos, la responsabilidad. Y ahora estamos en todo el mundo. Así que bueno, ojalá alguien oiga esto y asuma una hermenéutica venezolana y la suya propia en todos los lugares donde estamos.